Esta historia de Pokémon sigue la teoría del coma. Ash se despierta de un coma de 10 años y se da cuenta de que todas sus aventuras fueron solo producto de su imaginación. Pero se pregunta si fueron más que eso. Todo ha cambiado en 10 años y debe recuperar todos los pedazos destrozados mientras se embarca en un nuevo viaje para salvar al mundo y a sí mismo. Capítulo 1. Todo el día, Ash se había sentido un poco raro. Tenía la cabeza un poco confusa y le dolía todo el cuerpo debajo de la ropa, aunque no recordaba por qué. Ash, Clemont, Bonnie y Serena estaban pasando por un pequeño pueblo camino a Victory Road. Después de recoger su última insignia, estaba en camino a su sexto torneo de liga. Esta vez saldría campeón. Esta vez fue diferente. Ash podía sentirlo. A diferencia de otras regiones, la infraestructura de Kalos era clásica y grande. Los edificios, incluso en las ciudades más pequeñas, eran 3 veces más grandes que en cualquier otro lugar por el que había viajado hasta ahora. Cada ciudad fue memorable a su manera, por una razón distinta u otra. Entonces, mientras cruzaban otro pueblo sin nombre, el olor de múltiples viñedos penetró en sus sentidos. No podía verlos, pero estaba seguro de que en algún lugar alrededor de los rústicos y antiguos edificios, había kilómetros de campos de uva listos para cosechar. Ash resopló felizmente, abrazando las diferentes culturas que había encontrado a lo largo de los años. Cada región tenía una característica propia. Kalos no fue diferente. Su majestuoso truco provino de luces románticas, letreros cuidadosamente colocados y restaurantes auténticos y anticuados por los que pasó el grupo. Normalmente, Ash encontraba alegría en cada aspecto del viaje, cada nuevo aroma, cada nueva vista, cada nueva y emocionante aventura, pero hoy se sentía más lento que nunca. Incluso el ratón que descansaba sobre su hombro era más pesado que su típico ingrávido. Ash se preguntó si podría haber sido algo que comieron, porque ayer estaban llenos de energía y listos para ganar su primer partido por el campeonato. En cambio, Ash pensó que Pikachu parecía dolorosamente enfermo. ¿Estás seguro de que estás bien, amigo?, preguntó Ash mientras rascaba las orejas del Pokémon eléctrico. Le chilló felizmente, provocando un fuerte suspiro mientras saltaba de su hombro a los brazos de Ash, donde el preocupado entrenador lo acunó. Clemont arqueó las cejas y sonrió. Probablemente solo esté cansado, Ash. No me preocuparía tanto, se rió el rubio con un gesto de la mano, mientras Bonnie corría hacia adelante. Oh, miren chicos, hay una heladería. ¿Podemos parar allí? Bonnie saltó alegremente. Delante de ellos había un restaurante rojo y gris fuera de lugar. Combinado con toldos anticuados para cubrir la calle y grandes ventanales circulares. No pensó demasiado en la idea de que parecía fuera de lugar y, en cambio, Ash hizo todo lo posible por esbozar una sonrisa, pero el dolor sordo de esa mañana le quitó la alegría de la cara. Clemont y Serena respondieron por él con sus propios aplausos de entusiasmo. Eso suena genial después de nuestra larga caminata, ¿no crees, Ash? Serena se giró hacia él, sonriendo tan brillantemente como el sol, pero Ash le devolvió el gesto débilmente mientras se frotaba el estómago, sintiendo mucha hambre. Por mucho que comiera últimamente, nunca quedaba satisfecho. Una mirada de preocupación se apoderó del rostro de Serena cuando Clemont corrió hacia la heladería para seguir a su hermana menor. ¿Te sientes bien, Ash? Has estado actuando un poco raro desde ayer, dijo fríamente mientras extendía su mano para acariciarle la frente. Sin embargo, su mano nunca hizo contacto, ya que el niño de 10 años se apartó y sacudió la cabeza. Estoy bien, solo un poco de calor, eso es todo. Murmuró sin entusiasmo. Finalmente miró hacia arriba, usando su mano para proteger el resto de la luz que su sombrero no cubría. El sol no había cambiado de su posición del mediodía a pesar de que después de su caminata hacia la ciudad, ya debería haber sido bien entrada la noche. Ash no tuvo mucho tiempo para pensar en ello porque de repente, el calor hirviente le secó la garganta. También era invierno la última vez que lo comprobó, ¿no? Tiró ligeramente de su cuello, ardiendo mientras tragaba contra un nudo que se le formó en la garganta, y siguió a Serena al salón detrás de sus amigos. Cuando se abrieron las puertas, una ráfaga de viento frío lo golpeó y lo dejó sin aliento. Tratando de no hacer una mueca, caminó penosamente por la heladería, forzando una sonrisa en sus labios mientras tomaba asiento junto a Serena en la mesa. Bonnie y Serena se sentaron junto a la ventana, seleccionando cuidadosamente los elementos del menú que sonaban interesantes mientras Ash colocaba a Pikachu en la esquina de la mesa.
No era muy frecuente que Ash dejara que Pikachu comiera ketchup, pero en los días que celebraba su entrada más reciente al campeonato, le regalaba al Pokémon. Aquí Pikachu, murmuró Ash felizmente, entregándole una botella de tomate triturado al Pokémon amarillo, pero él simplemente sacudió la cabeza y se arrastró desde la mesa de metal hasta el regazo de Ash, donde se hizo un ovillo en una ligera bola contra su estómago. El rostro de Ash se arrugó mientras se quitaba el sombrero. No creo que Pikachu se sienta bien, muchachos. Ash murmuró mientras abanicaba al pequeño Pokémon. Acarició su pelaje amarillo mientras sus compañeros alzaban las cejas y sonreían suavemente. Como dijimos, probablemente solo esté cansado. Serena hizo una pausa y se pasó la mano por el pelo corto después de quitarse el sombrero. Todos lo somos, añadió con una breve sonrisa. Ash no pudo reunir el mismo sentimiento de confianza porque todavía sentía un calor enredado amenazando con salir de su pecho. Quizás era él quien se sentía mal. Los asientos de cuero de la cabina no se sentían bajo sus piernas. En cambio, sintió como si estuviera flotando en la bruma de su propio mundo cuando la camarera se acercó a ellos. ¿Qué será para ustedes?, preguntó, pelirroja y con una sonrisa pálida y alegre. Tenía unos preciosos ojos verde cerúleo que Ash sintió que se parecían extrañamente a alguien más que conocía, pero se olvidó de mencionarlo antes de que sus amigos comenzaran sus pedidos. «Tomaré un helado de chocolate», exclamó Bonnie. También era el postre favorito de Ash. Yo también, en realidad, añadió Ash rápidamente a la orden de Bonnie mientras la camarera anotaba la información y sonreía felizmente al grupo. Serena pidió un postre más sofisticado, y Clemont optó por no comer postre por completo y prefirió papas fritas. Ash también podría haber optado por unas patatas fritas, tal vez incluso una hamburguesa completa. En realidad, ¿puedo pedir también una hamburguesa y papas fritas con un vaso de agua helada?, añadió rápidamente, sintiendo que el nudo en su estómago empeoraba. La camarera sonrió con esa sonrisa tan familiar e inclinó ligeramente la cabeza. Claro que puedo, solo danos unos 10 minutos. Con un movimiento de cabeza y un giro de tacones, se dirigió a la cocina donde le arrojó la orden al personal antes de dirigirse a otro grupo en otra mesa, a quienes Ash no podía ver los rostros. Acariciando habitualmente el pelaje de Pikachu, Ash frotó la nuca con el otro, perdido en sus propios pensamientos mientras Bonnie hablaba con Serena y Clemont escogía uno de sus inventos más recientes. El reemplazo de los sistemas de transferencia de Pokébolas. Habría sido muy útil, considerando el hecho de que la mayor parte del tiempo que un entrenador necesitaba intercambiar sus Pokémon, estaban en el medio de la nada, muy lejos de un centro Pokémon. Sin embargo, mientras el remolino del ventilador de techo zumbaba sobre ellos, a Ash le resultó difícil mantener la concentración, casi como si lo estuvieran agotando de adentro hacia afuera. Segundos después, aunque la camarera les había dicho 10 minutos, su comida estaba lista. La camarera de ojos verdes dejó la comida de Ash primero, con el vaso de agua helada, y luego se alejó para tomar el helado y las papas fritas de Clemont. Preocupantemente, el joven entrenador no percibió el olor de la comida y comía su hamburguesa, relacionando el sabor con la corteza de un árbol o el cartón. «¿Esto te sabe rancio?», gruñó, empujando el plato hacia Clemont. Serena miró preocupada a Ash, esta vez tocándole la cabeza. Él se sentía normal, así que ella se encogió de hombros. «Debes haber cogido un pequeño resfriado o algo así», tarareó pensativamente, mientras bebía su batido. Ash se encogió de hombros en respuesta y se sumergió en su propio helado de chocolate y sus pensamientos. Mientras sus ojos se abrían y cerraban perezosamente, pensó por un momento que quedarse dormido sería una sensación maravillosa. Una o dos veces se quedó dormido, escuchando atentamente los desestructurados trazos del lápiz de Bonnie sobre el papel blanco. Ella y Serena estaban diseñando una nueva apariencia para las vitrinas de Serena. Esos dos siempre fueron muy creativos. Cuando volvió a abrir los ojos, todo tomó una tonalidad blanca. Clemont parecía brillar mientras jugueteaba con su destornillador y tarareaba una canción al azar para sí mismo. A unas cuantas mesas de distancia, Ash finalmente pudo ver el rostro de la dama unas filas más abajo de él. Una mujer joven con cabello castaño rojizo y ojos marrones. Su rostro era de un blanco pálido y pétreo. Pero familiar. Cuando vio esa cara antes, ella siempre le sonrió. Nunca había lugar para preocuparse a menos que estuviera enojada, lo cual era raro. «¿Mamá?», preguntó Ash, su voz despertándolo de su trance.
Todo volvió a la normalidad, incluso la camarera con la que se relacionaba, que era pelirroja y de cuerpo esbelto, caminaba un poco gordita y tenía el pelo castaño. Sacudió la cabeza, sintiendo un ligero movimiento en la cabeza. ¿Qué fue eso? Pensó, pero no tuvo mucho tiempo para decidir mientras miraba a Serena y Bonnie, quienes no lo escucharon hablar. ¿Dijiste algo? Bonnie miró a Ash con sus grandes ojos de cierva y mientras miraba hacia la mesa donde había visto a su madre con cara de piedra anteriormente, se encogió de hombros. No es nada, dijo Ash, mirando a la pareja de ancianos, que alimentaba a un niño pequeño con cucharadas de comida para bebés. Sin embargo, se sintió mejor. Aunque no había tocado la comida, su estómago ya no sentía como si tuviera un gran agujero. De hecho, todo su cuerpo se sentía más ligero. Pero su mente lo traicionó. Un pensamiento pasó brevemente por su cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo dinero? ¿Cómo vamos a pagar por esto? Preguntó de repente, tomando a sus compañeros con la guardia baja cuando se le ocurrió la idea. Está en la casa. ¿Quién dijo? Dijo Ash rotundamente, mirando alrededor del restaurante. No solo todo tenía un brillo alegre y soleado, donde todo estaba bien en el mundo y todos tenían su edad o eran extremadamente mayores, sino que de repente se sentía demasiado limpio, demasiado perfecto. No del todo bien. Ash tragó saliva mientras miraba a Pikachu, quien había desaparecido de su regazo. Bajó la cabeza para mirar debajo de la mesa, pero el Pokémon ya no estaba allí. Luego se sentó y miró alrededor de la mesa. ¿A dónde fue Pikachu? Ash murmuró, pero sus compañeros se encogieron de hombros. ¿Oms? Serena preguntó con los labios fruncidos felizmente. Al instante, el rostro de Ash decayó. Ansiosamente, se puso de pie a toda prisa cuando una segunda oleada de dolor se disparó en su pecho. «Deberíamos irnos, muchachos», murmuró Ash. Preparándose para irse, se detuvo cuando vio a Pikachu sentado felizmente en la mesa, bebiendo su botella de ketchup. «Ash, estás provocando una escena. Siéntate». Bonnie gritó, agitando su mano hacia el entrenador, pero Ash se lamió los labios y sacudió la cabeza. Sin embargo, volvió a sentarse ante la insistencia de Bonnie, aunque su mirada rodeó al restaurante angustiado. «Algo anda mal», murmuró, aunque no podía ubicar lo que le molestaba. Pikachu se acercó a él, se sentó con el ketchup en los labios y parpadeó hacia su entrenador. Su pie rebotó sobre el suelo de baldosas blancas y negras. Sentía como si ya hubiera estado allí durante años, así que cuando miró el reloj y vio que no había cambiado, su corazón se aceleró. Tal vez estuvo trabajando demasiado los últimos días, corriendo de ciudad en ciudad para recolectar diferentes tipos de Pokémon y ganar insignias. Nunca pareció detenerse. Él simplemente siguió y siguió. Quizás la batalla finalmente lo estaba afectando. Ash se pasó las manos por la cabeza, rascándose el cabello mientras tiraba de su gorra roja. Pero tuvo que trabajar duro, tenía algo que demostrarle al mundo. Tenía que ser el mejor. Aspirando un olor fresco, en lugar del olor de la cafetera y del restaurante repleto de helados, se tapó la nariz. La zona olía a guantes de látex y, poco a poco, el tic-tac de un reloj lo distrajo. Observó cómo el segundero daba vueltas una y otra vez, pero el minutero nunca cambiaba. Garrapata. 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 El lento pitido en su cabeza le tapó los oídos. Los suaves sonidos resonaron en sus oídos mientras Clemont se metía en su proyecto y Serena rompía el diseño que acababa de hacer. SCRCH. Scratch. El sonido del papel rasgándose resonó con fuerza en su cabeza, presionó sus manos contra sus oídos con más fuerza. Pero nadie pareció darse cuenta y los sonidos no disminuyeron. Goteo, goteo. El grifo que goteaba al lado de la camarera llegaba a sus oídos como un motor chirriando en mitad de la noche, o como una motosierra ardiendo en medio de un bosque. Sin darse cuenta, se tapó los oídos con las manos, como para silenciar el ruido exterior, pero eso solo lo empeoró. «No puedo soportar esto», gritó fuerte, silenciando al otrora ruidoso restaurante. Incluso con su grito, el eco de los sonidos no terminó. En sus oídos resonaban los sonidos de sus amigos. Solo sus amigos habían dejado lo que estaban haciendo para mirarlo. Sus amigos se detuvieron, pero los sonidos no. Se estaba volviendo loco. No podía soportar sus miradas desesperadas y preocupadas, así que se puso de pie, pateando la mesa y causando que el batido de Serena se derramara sobre la mesa, además de ahogar la foto de Bonnie en un lodo de helado rosa derretido. «Ash. ¿Qué estás haciendo?»,
Serena lloró mientras tomaba algunas servilletas de la mesa para acariciar el dibujo mientras la camarera, la que Ash había reconocido antes con cabello rojo y ojos verdes, regresaba. Arrancó un paño de su delantal y lo extendió sobre el desastre mientras Ash miraba hacia el techo, sintiendo cómo se alejaba cada vez más. Bip. 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 Estaba escuchando cosas. El sonido de un microondas, una alarma. Miró hacia el mostrador, asustado. Estaba reuniendo más y más miradas a cada segundo. ¿Pica Pini?, preguntó el pequeño roedor, pero Ash sacudió la cabeza violentamente y saltó hacia adelante como si alguna otra fuerza lo estuviera guiando. Afuera. Necesitaba salir. Caminando con valentía, se dirigió hacia las puertas de salida, dejando atrás los gritos de su grupo. Algo no estaba bien. Podía sentirlo en la forma en que el viento acariciaba su rostro. El sol del mediodía todavía estaba alto, pero hacía frío. Hace mucho frío y, sin embargo, estaba ardiendo hace apenas unos minutos. Se tocó la cara con las manos y se secó el sudor frío de la frente. Temblando, se metió las manos bajo las axilas. La temperatura era gélida. ¿Había bajado la temperatura en los últimos minutos? Antes no hacía tanto frío. Ash estaba helado. Ash, despierta querida, ¿qué? Se dio la vuelta. Serena, Bonnie y Clement todavía lo observaban desde el interior del restaurante, tratando de limpiar el desastre que Ash había dejado. Giró una vez más a la izquierda y otra vez a la derecha. Nada. Nada más que el viento frío. Apenas podía sentir el peso de Pikachu sobre su hombro. Temblando, avanzó hacia el centro de la calle, pasando junto a los coches en movimiento, preguntándose rotundamente qué estaba pasando. Si empezaba a moverse seguramente entraría en calor, ¿no? Solo hizo que sus pies se sintieran más pesados. Después de unos pocos pasos, apenas podía caminar. ¿Qué demonios le estaba pasando? Desafortunadamente, sus piernas cedieron en medio de la calle, lo que obligó a un automóvil a detenerse de manera impresionante para evitarlo. Sus piernas se doblaron debajo de él y estuvo de rodillas en segundos, respirando con dificultad. En ese momento, Serena había salido corriendo del restaurante, llamando a Ash. Ash. Que alguien llame a un médico. Cualquiera. Ella gritó. Ash escuchó su voz vacilar. Las lágrimas bordearon sus ojos cuando lo giró para mirarla. Él sentía tanto frío y ella estaba tan cálida. Con ternura, presionó su cálida palma contra su mejilla mientras Pikachu se doblaba sobre su pecho, pero el amable gesto solo lo dejó sin aliento. Cuando intentó hablar, solo unas breves toses escaparon de sus labios. Va a estar bien. Serena lloró. Podía sentir el calor de sus lágrimas golpeando su rostro cuando todo comenzó a oscurecerse. Va a ser oscuridad. Cuando cerró los ojos, fue todo lo que pudo ver. Nada a su izquierda y nada a su derecha. Fue peor que un sueño. De hecho, nunca recordaba haber soñado, solo conocía los viajes, y la risa, nunca la oscuridad. No podía comprender lo que le estaba pasando, que el día normal terminara tan abruptamente. Unas manos frías y húmedas habían agarrado sus hombros, como si los sacudieran, pero Ash ya estaba entumecido. Su mente estaba en otra parte, en algún lugar lejano. Y por primera vez en muchos años, Ash estaba aterrorizado. Hubo un largo momento de silencio hasta que el torrente de esos pequeños tic-tac y pitidos inundó sus oídos. ¿Está absolutamente segura de que quiere desconectar, señora Ketchum? Aunque sonaba como si estuviera bajo el agua, podía oír la voz de un hombre. Un hombre mayor, que se tomaba la vida demasiado en serio. Y luego algo para lo que no estaba preparado. Las lágrimas aumentaron, podía sentirlas caer en cascada por sus mejillas, solo que no eran suyas. Sí, estoy seguro, la voz de su madre causó estragos en su cuerpo, recordando a esa mujer con cara de piedra que estaba sentada en la cabina cerca de él. Quería gritarle, preguntarle qué estaba pasando, qué le estaba pasando a él, pero el repentino y agudo dolor seguido de sus lágrimas solo obligó a su mente a gritar. Un dolor arremolinado envolvió todo su cuerpo, sofocándolo lentamente hasta que todo lo que sintió, todo lo que pudo pensar, todo lo que sabía, no fue nada.